Hola queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver una tradición que es muy importante en el pueblo de San Juan y que es la de entrar danzando con unos pasos hacia adelante y unos hacia atrás ante el Señor de los Milagros. Y entonces nosotros cuando llegamos a este santuario podemos ver a las personas siempre y cuando no esté celebrándose la Santa Misa, que entran de esta manera en el pasillo central, danzan ante el Señor de los Milagros. Y entonces ahora les quiero leer en un libro que es Agonía y Éxtasis de un Pueblo, del padre David Zavala Alfaro, esta tradición hermosa que nosotros podemos ver en el santuario del Señor de los Milagros, y que además nos va a mostrar algunas referencias bíblicas que nos hacen ver la importancia de la danza, y que no es exclusiva de el pueblo o del Señor de los Milagros, ¿sí? Tenemos otras culturas, por ejemplo en la India, en donde se hacen danzas de entrada, así como nosotros tenemos cantos de entrada, también se hacen danzas de entrada, ¿sí? Se hacen danzas para llevar la Biblia y que se puedan hacer las lecturas del día. Y además se hacen danzas para celebrar las festividades, que bueno, eso ya es como que un poquito más generalizado, ¿sí? Aquí en México también tenemos varias danzas en honor a la Santísima Virgen, a los santos, a nuestro Señor Jesucristo, pero en las misas como tal, nosotros podemos ver en los pueblos asiáticos este tipo de danzas tradicionales que también se le ofrecen a la Virgen y a Jesús. Entonces, voy a leerles en este libro qué nos dice sobre estas danzas al Señor de los Milagros. Sudoroso y bañado en lágrimas, manifestando una inmensa alegría en su rostro, un hombre de hábito negro baila ante la imagen del Santo Cristo milagroso, como en otro tiempo lo hiciera el Santo Rey David, al ser aclamado por todo Israel, y quien decidiendo entronizar en su capital del todo renovada el arca de su Dios, acompañado por toda la casa de Israel, danzaba delante de Yahvé, con todas sus fuerzas, con cánticos, cítaras, arpas y tamboriles, citros y cimbalillos. Esto lo podemos leer en el libro de Samuel. A los pocos minutos una docena de personas hacen lo mismo en su manifestación de fe y agradecimiento al que pende del madero. Pasada una hora ya medio pueblo de San Juan Parangaricutiro llena las 3 naves del templo, que con gran asombro contemplan a su pastor, el señor cura don Pablo del Río, quien dejando de danzar dice a sus hijos que lo rodean: sí, hijos, es verdad lo que ustedes están viendo. Estoy completamente aliviado. Mis piernas, mis brazos, antes engarrotados por el agudo reumatismo, ahora son flexibles, están sanos. Estoy aliviado, hijitos míos. Pedí al Señor de los Milagros mi salud y he sido escuchado, y por eso salto de alegría, bailo de felicidad, danzo en agradecimiento ante nuestro Cristo milagroso. Entonces aquí podemos ver un milagro que el Señor de los Milagros obró sobre este sacerdote cuando entró danzando al santuario. Y es una muestra del amor que tiene nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Y además aquí podemos ver que la danza es un símbolo de petición y además es un símbolo de agradecimiento. Y algo que ahorita me viene a la mente es que la Virgen de Guadalupe, si nosotros vemos, tiene su rodilla flexionada porque está en posición de empezar un paso de danza. Entonces la Santísima Virgen María también nos muestra esa danza como una forma de petición y de agradecimiento. Y también tenemos que en algunas apariciones, como en Quivejo, en Ruanda, la Santísima Virgen María dice que a ella le agrada las danzas que ofrecen las personas allá en África y que los europeos, el pensamiento europeo, lo ve como algo malo porque lo utilizan dentro del rito de la misa, ¿sí? Ellos danzan, al igual que en Asia, con danzas de entrada, hacen una danza de entrada junto con el sacerdote. Después hacen una danza cuando se van a hacer las lecturas y se hace una danza en el ofertorio,
¿sí? Cuando se llevan las ofrendas, ahí también se hace una danza en estos pueblos de África y de Asia. Y la Virgen lo ve con buenos ojos. Ella dice que a ella le gusta mucho que se haga eso porque es una forma de agradar a Dios, una forma de alabanza a Dios, en donde nosotros podemos hacer la petición y además dar la acción de gracias. Entonces les continúo leyendo. Y el amor, la devoción, el culto a la imagen del Señor de los Milagros, el baile, la danza, fue creciendo, se fue extendiendo, porque el hombre no tiene en su mano una manera más plena de expresarse que la de la danza, y si vive con plenitud, feliz o adolorido, tiene una necesidad urgente de expresarse de esta manera, bailando. No poder hacerlo es una especie de parálisis. El hombre inmóvil no está nunca enteramente vivo, casi es mudo. Bailar es manifestarse, es dar y darse, es amar. Como el amor, la danza es bonita, viva, irresistible, embriagadora, espléndida y genial. En los pueblos que todavía deben manifestarse de un modo total, como San Juan Parangaricutiro, la danza es un preludio del amor, lo esboza y lo propone. No hay ninguna danza, indudablemente, que no responda a unos profundos impulsos interiores y que no esté animada por un amor. A veces sucede que la danza es el amor en su culmen, con prodigalidad, en trance, regocijado y agradecido. Entonces aquí el autor nos explica que la danza es una forma de expresar el amor por Dios. Pero también nosotros debemos de tener en cuenta que lo sagrado es profanado por el enemigo. Y así como hay danzas santas y hay danzas que van dirigidas hacia Dios, debemos entender que también y debemos de tener cuidado en esas danzas que no son agradables a Dios y que tienen un alto contenido sensual, ¿sí? Danzas sensuales que en lugar de agradar y de ser un motivo de gloria a Dios, son un motivo de honra al enemigo de Dios y un motivo de pecado, como las danzas actuales, que más bien ya, o sea, han perdido el carácter dancístico porque no forman parte del arte, ¿sí? Han perdido la belleza y que ahora solamente son movimientos que incitan a la sensualidad y que realmente eso no agrada a Dios. Y otro tipo de danzas que son ofrecidas, por ejemplo, en la santería a los espíritus inmundos y que debemos de tener cuidado. Es por ello que el pensamiento europeo, como dice la Virgen en África, ve esas danzas con malos ojos, porque ellos piensan que esas danzas siguen siendo para estas deidades africanas, para estas deidades que vienen en el panteón africano y que después pasan a Cuba y que realmente no. O sea, lo que debe de hacer la iglesia es retomar la danza para ofrecerla al verdadero Dios. ¿Y qué es lo que se ha hecho en África? Que esas danzas se toman para lo que son, para alabar y bendecir a Dios. Y es por ello que la Virgen se alegra, porque la danza ha vuelto a ser para Dios. Lamentablemente, en mundos modernizados y civilizados, como podríamos pensar, que es América o Europa, ahora las danzas no son utilizadas para alabar a Dios, sino para alabar al sexo, para alabar al maligno y para alabar al pecado. Entonces tengamos cuidado con el tipo de danza que nosotros practicamos o con el tipo de bailes que nosotros practicamos. Entonces les continúo leyendo. El hombre que baila, que danza ante su Señor, traduce su personalidad, ora con todo lo que Él es, bendice, da gracias, alaba a su Dios, porque la danza no es solamente una explosión de vitalidad, la expresión de una presión interior que se libera en algo que está más allá de sí misma, sino que es el franqueamiento de un límite, el salto de un umbral, el acceso a una realidad insólita y superior, una experiencia reveladora. Los que danzan tienen la impresión de entrar en un mundo nuevo, en una vida intensa y diferente. Se dice, y ellos lo dirán, que están fuera de sí. Y así está el vértigo y lo extraordinario de la danza, la convicción de sumergirse en una atmósfera sobrenatural, de entrar en contacto con lo inefable y lo divino. Nada tiene de extraño que la danza, así sacralizada,
desemboque en el éxtasis. La danza es la explosión de la vida en esta belleza de las formas que se mueven. Es el empleo de todos los recursos que se disponen de un cuerpo para liberar y manifestar la intensidad, el exceso de vida que en él late, que lo estremece, le conmueve y le desborda, que le hace saltar fuera de la medida y prudencia habituales. Es la razón por la cual el rey David y todos sus sucesores, en el amor a Yahvé, como el Padre del río y miles de creyentes en el Señor de los milagros danzan, porque tienen una necesidad de ese canto del cuerpo y de todo su ser que llegan a una libertad plena. Necesitan esa exultación del hombre feliz delante de todos y en primer lugar delante de Dios, aligerados al máximo, libres de la influencia de las cosas y de las costumbres, el cuerpo como el corazón al descubierto y tensa el alma entera en las vibraciones ondulantes del aire. No se detienen más que cuando llega el agotamiento de sus fuerzas. Y bueno, entonces aquí vemos una forma poética y a la vez nos habla sobre el rey David, de cómo la danza es importante para alabar a Dios, de cómo la danza es una parte importante para hacer peticiones y para dar gracias. Y que nosotros debemos de sacralizar, de hacer santa la danza que nosotros hagamos para ofrecerla a Dios, para entregársela a Él y que sea una forma de alabanza más, ¿sí? Así como el canto, la danza es una parte complementaria del canto. Y la danza característica para entrar en el santuario del Señor de los Milagros es dar unos pasos hacia adelante y unos pasos hacia atrás. Y esto tiene una leyenda. Y esta leyenda dice que un indio que dudaba del Señor de los Milagros entraba, ¿sí? Daba unos pasos, pero se arrepentía y retrocedía. Y este movimiento lo repitió en varias ocasiones, ¿sí? De sentirse convencido, avanzar y después arrepentirse y retroceder. Y de esta manera llegó hasta el altar del Señor de los Milagros. Él tiene una conversión, él ve al Señor de los Milagros, ve en él a Dios, y entonces él se entrega al Señor de los Milagros, ¿sí? Tiene una conversión. Y después, para salir ahora ya no quiere salir. Sabe que tiene que salir y entonces da unos pasos hacia atrás, pero después se arrepiente y quiere seguir con el Señor de los Milagros por esa gran forma en la cual el Señor tocó su corazón. Y entonces repite esto, él va hacia atrás y después se arrepiente y quiere seguir con el Señor de los Milagros y da unos pasos hacia adelante. Y esto es la leyenda de cómo es que surge esta danza en honor del Señor de los Milagros, una danza maravillosa, que si ustedes tienen la oportunidad de visitar y de peregrinar al santuario del Señor de los Milagros, es algo maravilloso, para que ustedes puedan ver a la gente danzando y ustedes experimenten la danza tan maravillosa y esa presencia de Dios que hay en este hermoso santuario. Que el día de hoy el Señor de los Milagros nos bendiga y que nosotros podamos utilizar la danza para alabar a Dios. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.